Cuando desperté en esa sala de hospital en Madrid, todo era una mezcla de luces y sombras. No recuerdo exactamente lo que pasó, solo que de un momento a otro sentí que algo dentro de mí se apagaba. Ya no escuchaba el sonido de los monitores ni las voces de los médicos. Solo había un silencio profundo, pero no era un silencio aterrador. Era como una calma que nunca había sentido antes. ¿Te interesan estos relatos? Entonces suscríbete al canal, no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Dale un like también para que más personas puedan conocer historias como esta. Te aseguro que aquí escucharás cosas increíbles, como lo que estoy a punto de contarte ahora. En ese instante sentí que mi cuerpo flotaba y que me alejaba de todo. Estaba en un espacio que parecía no tener fin, un lugar bañado por una luz suave y cálida, que envolvía todo a mi alrededor. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en mis padres, en lo mucho que los amaba y en todo lo que aún quería compartir con ellos. Pero a medida que avanzaba, ese amor tan humano comenzó a sentirse diferente, como si ahora fuera parte de algo mucho más grande. De repente lo vi. Frente a mí, en una luz más brillante que cualquier otra que hubiera visto, estaba él. Y aunque nunca había tenido una imagen clara de su rostro, supe que era Jesús. No había duda, la paz que irradiaba era única. Sentí que me miraba profundamente como si pudiera ver cada rincón de mi ser, cada secreto, cada pensamiento. Pero en lugar de juzgarme, su mirada era de pura compasión. Él sabía todo de mí, y aún así estaba allí, con los brazos abiertos, lleno de amor. Le pregunté con mi mente qué era lo más importante que una persona podía hacer en su vida. No quería desperdiciar ni un solo momento en mi existencia. Sentí que él comprendía esa urgencia, y después de un momento de silencio, me habló. Su voz no era una voz como la que escuchamos aquí. Era como si cada palabra se grabara directamente en mi alma, llenándome de una comprensión tan profunda que nunca había experimentado antes. Me dijo que lo más importante era el amor, pero no solo el amor hacia los seres queridos, sino un amor incondicional que abrazara a todos, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Me habló de perdón, de la importancia de soltar las cargas y los rencores, porque esas son las cosas que impiden que nuestras almas alcancen la paz. Quedé en silencio, asimilando cada palabra. Y mientras él seguía explicándome, me mostró escenas de mi propia vida. Vi momentos en los que había actuado con amor, cuando ayudé a un amigo en apuros, cuando escuché a alguien que necesitaba desahogarse. Pero también vi aquellos momentos en los que había juzgado, en los que había sido egoísta, en los que había permitido que el rencor tomara el control. Esos momentos se sentían como piedras en mi corazón, y comprendí que esas mismas piedras eran las que me mantenían atada, las que no me permitían avanzar. Mientras continuaba en su presencia, Jesús me mostró que el perdón era un camino hacia la libertad. Me dijo que aprender a perdonar a los demás y a mí misma era el acto más liberador que podía experimentar en esta vida. Me mostró personas de mi pasado a las que nunca les había perdonado del todo. Me habló de cómo el resentimiento era como un veneno que iba acumulándose, debilitando el espíritu y bloqueando la luz que cada uno de nosotros tiene dentro. Y me dejó claro que si realmente quería salvar mi alma, debía empezar por limpiar ese veneno. Recuerdo que en ese momento intenté disculparme, decirle que no era perfecta y que no siempre había sabido cómo amar. Pero antes de que terminara, él me sonrió y me hizo entender que nadie es perfecto, y que es justamente esa imperfección la que nos permite aprender y crecer. Me hizo sentir que cada experiencia, incluso las dolorosas, eran oportunidades para entender el amor de una manera más profunda. Que el amor no es solo un sentimiento, es una elección que hacemos a diario, una decisión de abrirnos a la compasión, incluso cuando sentimos que no tenemos motivos para hacerlo. Luego me mostró un lugar lleno de paz, como un valle que brillaba bajo la luz de un sol eterno. Había personas allí, seres que parecían llenos de paz y alegría, como si hubieran encontrado el verdadero sentido de la vida. Entendí que esas almas eran las que habían logrado abrazar ese amor incondicional, aquellas que habían aprendido a perdonar, a liberarse de los resentimientos. Sentí un deseo profundo de estar allí, de unirme a esa paz. Pero de repente algo comenzó a cambiar. Sentí como si me estuvieran llamando de vuelta. No quería irme, pero comprendí que aún no era mi momento. Jesús me miró una última vez y sin palabras, me hizo entender que debía regresar y vivir de acuerdo con todo lo que había aprendido. Que debía llevar ese mensaje de amor, de perdón y de compasión a mi vida y a los demás. Y de un momento a otro, me vi de vuelta en mi cuerpo.
Sentí el frío de la habitación del hospital y el peso de mi cuerpo otra vez, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Al abrir los ojos en la sala de hospital, todo parecía diferente, como si el mundo estuviera envuelto en un brillo que nunca antes había notado. Esa experiencia me había marcado profundamente y lo primero que pensé fue en cómo iba a compartirlo, en cómo cada palabra de Jesús resonaba en mí con una claridad que no se apagaba. Sabía que ya no podía vivir de la misma forma. Al salir del hospital, los días pasaron lentos. Cada momento parecía un recordatorio del mensaje que había recibido. Ya no veía a las personas igual, especialmente a aquellos con los que había tenido algún conflicto en el pasado. Sentía la necesidad de reconciliarme, de sanar esas heridas. Empecé con lo más difícil, perdonar a alguien que me había lastimado profundamente hace años. No fue fácil. Cada vez que intentaba acercarme, mi mente recordaba el dolor, las razones que tenía para no perdonar, para no olvidar. Pero en esos momentos difíciles, recordaba la paz en el rostro de Jesús y cómo me había mostrado que el perdón era el camino hacia la libertad. Sentía que estaba tomando un paso en esa dirección cada vez que lograba perdonar, aunque fuera poco a poco. Luego sucedió algo inesperado. Empecé a encontrarme con personas que necesitaban apoyo, con extraños que se sentaban a mi lado en el parque o en el café, y sin saber por qué terminaban abriéndose y compartiendo sus propios dolores y cargas. Era como si de alguna forma estuviera atrayendo a quienes necesitaban sanar. Me di cuenta de que cada conversación era una oportunidad para llevar ese mensaje de amor y de perdón que había recibido. No les hablaba directamente de mi experiencia, pero compartía lo que había aprendido, tratando de sembrar una semilla de paz en cada persona que conocía. Recuerdo una vez en particular en que una mujer mayor, que apenas conocía, se sentó junto a mí en un banco de la plaza y comenzó a hablarme de su hijo, con el que llevaba años sin hablarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sentí su dolor tan profundamente como si fuera el mío. Le hablé de la importancia de liberar el resentimiento, de la paz que traía el perdón, y aunque no le conté mi experiencia, algo en mis palabras le llegó. Al final, me miró y me agradeció con una sonrisa que jamás olvidaré. Fue en ese momento que entendí que Jesús había estado guiándome hacia ese encuentro. A medida que iba compartiendo mi experiencia en pequeñas acciones, empecé a notar que algo cambiaba dentro de mí. Me sentía cada vez más ligera, como si el peso de años de resentimiento se estuviera desvaneciendo. No era un proceso fácil ni rápido, pero cada paso hacia el perdón y la compasión me acercaba más a la paz que había sentido en esa visión. Un día, finalmente decidí reunir a mi familia y contarles lo que había vivido. No sabía cómo iban a reaccionar, pero sentía que era importante que supieran por qué había cambiado, porque ahora intentaba vivir cada día con amor y compasión. Cuando terminé de contarles mi experiencia, hubo un silencio profundo, y algunos incluso tenían lágrimas en los ojos. Me di cuenta de que compartir mi experiencia también era una forma de ayudarles a sanar, de recordarles que la vida es corta y que el amor y el perdón son lo más importante que podemos dar y recibir. Desde entonces he dedicado mi vida a este mensaje. No necesito buscar personas para compartir mi experiencia, de alguna forma, ellas llegan a mí. Y cada vez que alguien me cuenta sus propios dolores, cada vez que ayudo a alguien a encontrar un poco de paz, siento que estoy cumpliendo con lo que Jesús me pidió.